Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿verdad? Continuamos, hermano, con nuestros estudios. Ahora es el último estudio del libro de Proverbios, ¿verdad? Acuérdese que el tema es contrastes entre los justos y los impíos. Hemos hablado durante todas estas lecciones, ¿verdad? Ahora es la número 24 y es la última. Así es que si nosotros hemos seguido, ¿verdad? Le hemos dado seguimiento a los estudios, sabemos que ha sido una bendición y esta será también una bendición, ¿verdad? Entonces vamos a ir al libro de Proverbios. Vamos a estar leyendo Proverbios 29, 6, 9 y 27. Dice la palabra de Dios en el Proverbios 29, 6, dice: el malestar del impío y el gozo del justo. Eso es lo que vamos a estar viendo. También Proverbios 29, 9 dice: si el hombre sabio contendiera con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Amén. Y luego el 29, 27 dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Amén. Dice la introducción: cuando la necedad y la injusticia está enraizada en el corazón de una persona, es como si la persona entrara en un callejón sin salida, donde sus mismas acciones lo atrapan. Pero lo más triste es que aún sufriendo las consecuencias de su proceder, ni reconocen ni aceptan sus errores. Qué difícil, ¿verdad? Para una persona de esta magnitud, una persona que se encuentre en esta situación. Dice que es tan necio que su corazón está enraizado, ¿verdad? O sea que su corazón está profundamente metido en una situación de necedad. Las personas necias son aquellas que, ¿verdad? No pueden razonar. No pueden razonar, obviamente, por su necedad. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este estudio bíblico. Todo el libro de Proverbios, hermanos, tiene tantos consejos para nosotros, ¿verdad? Nosotros, me imagino, los que hemos leído todo el libro de Proverbios, ¿verdad? Hemos sido bendecidos y lo volvemos a leer y volvemos a ser bendecidos, porque es un recordatorio constante, ¿verdad? Y decía yo, ¿por qué nos hablan tanto de la necedad? ¿Verdad? Porque somos necios, ¿verdad? Somos necios a veces. Aquí dice que los que no conocen a Dios, ¿verdad? Los injustos, los que no tienen a Dios en su corazón, obviamente ellos viven en la necedad, ¿verdad? Su corazón es un corazón necio, un corazón injusto. Siempre actúan con maldad, siempre van a actuar con una actitud de hacer daño, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, a veces, sin darnos cuenta también, ¿verdad? Que somos un poquito necios, ¿verdad? Somos un poquito necios algunos y otros somos muy necios, ¿verdad? Y decía, reflexionaba yo en esta palabra y sí, la verdad que pues somos necios, hermanos. Al menos yo me considero una persona necia, ¿verdad? Que estamos en el camino correcto, ¿verdad? Donde podemos dejar todas esas cosas, pero todavía nos hace falta, ¿verdad? Por eso este libro de Proverbios nos recuerda, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios, como personas que vivimos en la justicia de Dios, necesitamos dejar esas cosas, ¿verdad? Ya
suficientes errores cometimos en el pasado. Ya suficiente mal hicimos o suficiente mal nos han hecho. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la experiencia de conocer a una persona necia, pero necia, necia, hermanos, ¿verdad? O sea, una persona que está, como dice aquí, que tiene la necedad arraigada en su corazón, enraizada en su corazón. ¿Verdad que ustedes han visto esos árboles grandes, verdad? Esos árboles frondosos. Para arrancar un árbol de esos, hermanos, es bien difícil. Es un trabajo bastante fuerte. Y yo hacía la comparación, ¿verdad?, del árbol con una persona de esta magnitud que tiene la necedad enraizada en su corazón. Un árbol de estos, me acuerdo una vez yo tuve la oportunidad de arrancar un árbol grande. Y sabe que como en 2 horas cortamos el árbol, pero para arrancar el tronco, la raíz, nos tardamos 3 días. 3 días, porque tenía unas raíces gruesas, unas raíces profundas. Y así a veces es el corazón del necio, ¿verdad? O sea, está tan enraizado su corazón a la necedad, a la injusticia, a hacer lo malo, ¿verdad? Y eso es lo que debemos evitar, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora a través de este estudio, ¿verdad? Que esas personas, hermanos, tienen ese corazón enraizado, pero hay una oportunidad, ¿verdad? Dios tiene una oportunidad, a pesar de que son así, a pesar de que siempre buscan hacer lo malo, hacer la maldad. Dios los puede cambiar, Dios los puede transformar, ¿verdad? Y vamos a ir al punto número 1 que nos habla acerca de el malestar del impío y el gozo del justo. ¿Quiénes son los justos? Somos nosotros, ¿verdad? Dios nos llama a nosotros justos. Y no justos porque ya no cometemos errores, ¿verdad? No justos porque somos perfectos, no. Seguimos a veces fallando, seguimos a veces cometiendo errores, ¿verdad? Pero como les repito, estamos en el camino de Dios, ¿verdad? Si todavía existen estas cosas en nosotros, Dios está trabajando, Dios continuará obrando en nuestros corazones, ¿verdad? Lo importante es que estamos en el camino correcto y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Si todavía existe, podemos totalmente sacar estas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón, porque a Dios no le agrada, obviamente, ¿verdad? A Dios no le agrada una persona necia, a Dios no le agrada una persona que practique la injusticia. Dice que nosotros tenemos que ser justos, ¿verdad? Porque nuestro Padre es justo. Dice, como leíamos al principio, ¿verdad? Proverbios 29:6, que decía que en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Qué diferencia, ¿verdad? Entre el necio, entre el injusto y la vida del justo. El justo dice que cantará, ¿verdad? Cantará de gozo, de agradecimiento en su corazón por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero el malo está sufriendo y va a seguir sufriendo, ¿verdad? Porque no quiere enmendar su vida. Dice, lo que nos dice este proverbio es que las maldades que ejecuta el hombre malo se constituyen en su misma trampa. O sea que la maldad se vuelca contra quien la practica. No hay paz ni satisfacción en el corazón de una persona que practica el mal. Su vida se convierte en un cúmulo de contrariedades que le persiguen noche y día. Una persona, hermanos, que practica la maldad, que es necia, que siempre
está haciendo mal, jamás va a tener paz en su corazón, ¿verdad? Dice que noche y día esta persona, ¿verdad? No va a tener paz, no va a haber contentamiento, haga lo que haga, su vida va a ser triste, ¿se imagina? Qué tremendo, ¿verdad? Que una persona viva así. Y lo triste, hermanos, es que estas personas, aunque viven en esa condición, a veces no recapacitan, ¿verdad? A veces no reaccionan. A veces no quieren darse cuenta de que están en una situación difícil, ¿verdad? Que están sufriendo o sufren, pero no quieren reconocer. Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué estas personas siguen sufriendo siempre, noche y día? Estas personas están sufriendo por no reconocer, por no darle, ¿verdad?, ese espacio a Dios, esa oportunidad a Dios para que Dios cambie esas circunstancias. Dice que mientras que la persona que practica el bien descansará en su justicia y de su corazón satisfecho brotará canto de alegría. Quien vive en justicia no solo no practica el mal, sino que a la vez hace el bien a los demás. Eso produce una conciencia tranquila y produce la satisfacción, que son los ingredientes necesarios para llevar una vida emprendedora y fructífera. El vivir en justicia entonces es una doble satisfacción. Saber que estamos honrando a Dios y saber que estamos rodeados de su protección y de sus bendiciones. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Qué bendición el poder vivir en la justicia de Dios y no vivir siendo necios, ¿verdad? Siendo desobedientes, no atendiendo el consejo de Dios. Son tantas las bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando nosotros nos esforzamos por vivir en ese camino justo que ya Dios nos ha dado, que ya Dios nos ha trazado, ¿verdad? Solamente tenemos que caminar por Él, solamente tenemos que esforzarnos cada día, ¿verdad? Cada día tenemos que esforzarnos para caminar en ese camino de justicia, para que nosotros podamos siempre, hermanos, estar rodeados de la protección de Dios. Siempre que usted está alrededor de una persona necia, de una persona injusta, usted va a estar tal vez siempre expuesta, ¿verdad? A que lo humillen, a que lo maltraten, a que lo hagan sentirse mal o que lo hagan sentirse a veces menos, ¿verdad? Porque la persona necia, hermanos, siempre se cree más que los demás, ¿verdad? La persona necia siempre mira a los demás así para abajo, ¿verdad? Porque él se siente superior. Y por sentirse así, hermanos, es que vive en esa situación tan dura, tan difícil, que no encuentra paz, que no encuentra contentamiento para su vida. Pero los que hemos reconocido, ¿verdad? Los que hemos entregado nuestra vida a Dios, los que ahora siempre tenemos en nuestro corazón el deseo de caminar en la justicia de Dios, para nosotros Dios tiene bendiciones. Dios tiene la protección para nuestras vidas. Y a veces, aunque nos quieran hacer daños, hermanos, Dios siempre nos va a proteger. Dios siempre va a estar con nosotros para protegernos de cualquier adversidad, de cualquier daño que nos pueda hacer el hombre. Porque mire, hermano, no le tenga miedo al hombre, no le tengamos miedo al hombre, ¿verdad? Tengámosle miedo a Dios, ¿verdad? Tengámosle reverencia a Dios, porque Dios sí nos puede, ¿verdad? Dios sí, si nosotros no practicamos, ¿verdad?, la justicia, sí, ¿verdad? Dios nos puede traer juicio a nuestras vidas. Entonces, cuidemos eso, ¿verdad? Cuidemos de siempre
ser justos, ¿verdad? De tratar, de esforzarnos por vivir en la justicia de Dios. El necio no le interesa, ¿verdad? Al necio no le interesa la justicia de Dios. Al necio no le interesa conocer la verdad, lo que Dios tiene para él. Pero a nosotros sí nos interesa, ¿verdad? Nosotros sí estamos interesados por lo que Dios piense de nosotros, por lo que Dios espera de nosotros. Y por eso vale la pena, hermanos, seguir cada día esforzándonos, ¿verdad? Para hacer conforme la voluntad y el propósito de Dios. Dice el punto número 2 que es inútil discutir con un impío. Dice el versículo, ahí mismo el 29:9 dice, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Una vez más. O sea, el necio no importa lo que haga, ¿verdad? El necio va a seguir con su necedad, va a seguir, ¿verdad? A veces negando la existencia de Dios, porque sabe, hablar con un necio es difícil. Yo le digo que he tenido la oportunidad de estar cerca de una persona así, y me acuerdo que al principio, cuando yo empecé a caminar en los caminos de Dios, yo intentaba hablar con esta persona. Y cada vez que intentaba hablar con esta persona se ponía a blasfemar, a decir cosas tremendas, ¿verdad? Y en ese tiempo pues yo no todavía, ¿verdad? Yo empezaba en los caminos de Dios y no tenía tanto conocimiento, ¿verdad? Empezaba a conocer a Dios y me acuerdo que siempre que terminábamos discutiendo, porque yo le quería enseñar lo que a mí me enseñaban, lo que yo leía en la Biblia, ¿verdad? Lo que Dios decía para nuestras vidas. Y me decía que eso no era verdad. Me decía que uno valía por lo que uno hacía, o sea, negando la existencia de Dios, ¿verdad? Pero a veces uno por querer cambiar el pensamiento de la persona, a veces uno, ¿verdad? comete el error y termina a veces en discusiones con esta persona, con estas personas así. Pero Dios dice que, ¿verdad? No tenemos que discutir con el necio, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado al platicar, al conversar con una persona así. Si nosotros nos encontramos, ¿verdad?, cerca de una persona así, tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé esas palabras, ¿verdad?, para poder platicar. Y si nosotros miramos la reacción de la persona, pues tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y no enfrascarnos en esas discusiones absurdas, porque no importa, ¿verdad?, lo que nosotros querramos hablarle, no los vamos a hacer cambiar, no los vamos a hacer razonar. Por eso dice que es inútil, ¿verdad?, a veces discutir con un necio. Dice, lo que este proverbio significa es que una persona sabia no sacará nada de discutir o de contender con un necio. Ya en anteriores proverbios se nos ha dicho que es inútil tratar de hacer entrar en razón a un necio, pues el necio no tiene capacidad de razonar con insensatez. No importa el método que se use, no importa el método que use el sabio, no lo hará entrar en razón. Eso quiere decir la frase que se enoje o que se ría, ¿verdad? Muchas veces se enojan, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con ellos, o sea, se enojan y empiezan a decir cosas. Y muchas veces, ¿qué hacen también? Se ríen de nosotros, ¿verdad? Se ríen a veces de lo que nosotros les estamos platicando o de lo que nosotros queremos compartir con ellos. Pero de igual manera, ¿verdad? Ya sea que se rían o que se enojen, no van a tener paz en su corazón, porque no pueden razonar, ¿verdad? No pueden entender
lo que el propósito que Dios quiere para ellos. Por eso es que es bien importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, podamos entender esto, de que tenemos que tener bastante sabiduría, ¿verdad?, para poder, si es que nos toca convivir con una persona necia, ¿verdad?, con una persona injusta. Y también vemos que independientemente, hermanos, de las, ¿verdad?, estas personas a veces resultan con enfermedades, ¿verdad?, enfermedades psíquicas o psicológicas, dice, que existen a veces en estas personas, ¿verdad?, con problemas, a veces son problemas espirituales. No sé si han conocido también a personas que dice que están enfermas, ¿verdad?, y que se sienten enfermas y que están enfermas, y a veces van al médico y el médico no les encuentra nada, no les encuentra la enfermedad, porque a veces son problemas, ¿verdad?, problemas y enfermedades espirituales que vienen a través y por medio de su necedad, ¿verdad?, de la manera de comportarse de ellos. Dice que para estas personas porque han rechazado a Dios, y obviamente han endurecido su mente y su corazón, y conscientemente han decidido contradecir las verdades divinas y aferrarse a su necedad. O sea, estas personas, hermanos, no hay manera a veces de sacarlas de ese lugar donde se han metido, de su necedad, ¿verdad? Estas personas no quieren salir de esa situación. Y por eso es que a veces resultan con enfermedades, ¿verdad? Enfermedades difíciles, enfermedades a veces que no tienen una medicina, ¿verdad? Que el doctor no les puede dar una medicina porque son enfermedades espirituales, ¿verdad? O sea, es el corazón el que está enfermo, es el alma de la persona que está enferma por no reconocer a Dios, ¿verdad? Por no reconocer el poder y la autoridad que Dios tiene. Dice que el hombre inicuo es precisamente un hombre, dice, que no tiene sentido de justicia. Dice, ante tales personas, dice, ante tales características, no queda más que encomendarla a Dios en oración, para no embarcarnos en jornadas inútiles, porque muchas veces esas personas ya están bajo juicio de Dios. Y solo la misericordia de Dios podría cambiar sus circunstancias. Qué tremendo con estas personas necias, ¿verdad? Porque aún ni el dolor ni los problemas, hermanos, esa persona, hermanos, que yo conozco, ha pasado cosas difíciles, yo pensé en mi corazón cuando yo miré que esta persona pasó esas situaciones. Yo dije, ahora es el momento de hablarle a esta persona de Cristo por la situación que está viviendo. Sabe que esta persona primero le mataron a su hijo y después resultó con una enfermedad muy grave, una enfermedad, un cáncer. Y fíjese que ni esos problemas, ni ese dolor lo han hecho cambiar. ¿Se imagina cómo está de enraizada la necedad en esta persona? Que aún ese dolor, hermano, yo no me imagino, porque yo, verdad, no, gracias a Dios no he pasado por eso. Pero yo digo que cualquier persona que pase una situación así, ¿verdad? Yo esperaría de que reaccionara y que buscara a Dios. Pero ahí nos damos cuenta de lo que este proverbio dice, ¿verdad? Que aún ni ese dolor, ni esa situación, ni esa enfermedad a veces puede cambiar el corazón de estas personas. Solamente Dios puede hacer algo por ellos, ¿verdad?
obviamente si ellos reconocen, obviamente si ellos se arrepienten, ¿verdad? Pero hay, nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir orando por estas personas. Mi oración por esta persona, hermanos, es que Dios la cambie, que Dios quite ese corazón que tiene. Porque a mí me duele, digo yo, o sea, cuando yo lo vi pasar esta situación, a mí me dolió mi corazón, hermano. Yo hubiera querido hacer algo por esta persona, porque yo la miraba cómo sufría. Yo miré cómo cayó en depresión por eso que él tuvo que pasar. Pero yo no entiendo a veces cómo una persona no puede reconocer sus errores, no puede reconocer, ¿verdad?, que está actuando y está haciendo las cosas de una manera equivocada, que no le agradan a Dios. Por eso es que dice que el hombre inicuo es precisamente un hombre que no tiene sentido de justicia. No puede entender, no puede vivir en justicia, ¿verdad? Porque no tiene a Dios en su corazón. Vive totalmente contrariado a los preceptos divinos. Dice que los impíos son aquellos que aman el mal y que aman la injusticia del mundo, ¿verdad? Para una persona necia le agrada a veces ver sufrir a otra persona. Le agrada a veces ver en mal a otra persona, ¿verdad? Porque es una persona que no tiene un corazón justo, no tiene un corazón noble, ¿verdad? Y por eso no puede entender o no quiere, ¿verdad?, compadecerse a veces de los sufrimientos de los demás. Por eso, porque su corazón está endurecido, ¿verdad? Su corazón es un corazón que no puede entender estas cosas. Dice que ellos tampoco pueden tolerar a los justos. Veamos qué dice Proverbios 29-27. Dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Dice que una vez más nos presenta un contraste entre lo que piensa una persona de corazón justo en contra de lo que hay en un corazón de un impío. La persona que vive por la justicia de Dios no puede tolerar la conducta de los que viven en la injusticia del mundo, porque quien ama a Dios no puede soportar aquello que es contrario a los propósitos de Dios. Por eso es que cuando nosotros hablamos con una persona así, hermanos, o sea, nos hace sentir mal lo que las personas dicen, ¿verdad? Obviamente, porque no podemos tolerar, ¿verdad? Yo no puedo tolerar que alguien hable mal en contra de los propósitos de Dios, porque nosotros ya hemos conocido la verdad. Nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que a Dios le agrada y a lo que Dios le desagrada. Y cuando esas personas hablan mal, ¿verdad?, hablan mal y quieren a veces hablar mal de Dios o mal de los hermanos, uno siente repugnancia por lo que dicen, por las ofensas que hacen, ¿verdad?, por las malas palabras que dicen, porque ya no podemos, ¿verdad? Ya no cabe en nuestro corazón eso, porque ya nosotros hemos sido transformados, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, y ya no podemos tolerar a una persona así. Por eso tenemos que siempre actuar sabiamente, ¿verdad? Ser sabios, y no tratar de a veces de contender o de discutir con estas personas, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Porque mientras esta persona no recapacite, no reaccione, no hay nada que hacer, ¿verdad? Solamente el poder de Dios puede hacer algo. Solamente Dios puede cambiar ese corazón, ¿verdad? Dice: porque en sus corazones cobijan la maldad y el hacer el mal,
ya es normal para estas personas. Mientras que el proceder de los justos es una afrenta para ellos y un desafío y un estorbo en sus caminos. Cuando usted se encuentra con una persona así, no va a ser agradable, ¿verdad? Porque lo que usted le diga lo va a hacer sentir mal. Porque lo que usted le diga lo va a se va a sentir en una posición incómoda, ¿verdad? Por lo que usted le va a decir, porque obviamente usted le va a hablar de Dios, usted le va a hablar de las cosas buenas, usted le va a hablar de que tiene que hacer el bien y no el mal. Y eso es contrario a lo que ellos les gusta hacer, ¿verdad? Por eso es que Dios, hermanos, ¿verdad?, quiere cambiar esas vidas, esos corazones. Pero si ellos no abren su corazón para poder ser transformados, no hay esperanza para ellos. Pero nosotros vamos a seguir clamando, ¿verdad?, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que Dios pueda hacer algo por estas personas, que puedan recapacitar, que puedan abrir el corazón a Dios. Porque esa es la única medicina para una persona necia, para una persona injusta. Este versículo también nos habla de la importancia de no perder la paz interior en nosotros, ¿verdad? Porque una persona necia va a tratar y va a siempre decir muchas cosas. Y si nosotros nos enfrascamos o le ponemos mucha atención, hermanos, estas personas pueden robarnos la paz a nosotros. Pueden hacernos sentir mal. Pueden hacer sentirnos inferiores. Porque estas personas necias, hermanos, están hablando siempre, están hablando tonterías, pero están hablando todo el tiempo, están tratando de hacerlo sentir mal a usted. Y a veces lo logran, a veces le roban la paz a uno. Por eso hay que actuar con sabiduría, ¿verdad?, entre una persona así. También uno se convierte en un estorbo para estas personas. Cuando nos juntamos a veces o cuando convivimos con una persona de estas necia, esta persona siempre va a tratar de hacernos a un lado. Yo le puedo dar testimonio de eso y le podría contar tantas cosas, tantos ejemplos le podría poner yo de lo que se siente estar al lado de una persona así. A veces lo hacen sentir mal, a veces lo lastiman, a veces lo pueden hacer llorar, hermano, porque una persona así es engreída, es altanera, es una persona que o sea, uno dice, y esta persona cuando actúa de esa manera, dice, yo decía, ¿y esta persona por qué actúa así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué humilla a la gente así? Si no tiene nada, ¿verdad? Pero en su mente ellos, en su corazón, son personas que se creen totalmente superiores a los demás. Y por eso nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad?, de no enfrascarlos en discusiones con estas personas. Que Dios nos dé el entendimiento y que Dios nos dé la sabiduría siempre, ¿verdad?, cuando tengamos que enfrentar a una persona de esas. Y no que vamos a ir a pelear con la persona, ¿verdad? No la vamos a ir a enfrentar, sino que de repente nos toca conversar con personas así. Y ahí es donde nosotros necesitamos ser sabios, ¿verdad? Tener la sabiduría de Dios para poder ya sea callarnos, porque mire, muchas veces la sabiduría la podemos mostrar callando, hermanos, no prestándole atención a estas personas, porque lo que ellos quieren es llamar nuestra atención, lo que ellos quieren es discutir con nosotros, ¿verdad? Buscar una manera para que nosotros podamos entrar en discusión con ellos. Entonces, cuidémonos, ¿verdad?, nosotros de no entrar, de no caer en la misma situación de estas personas. Dice, hermanos, la conclusión que el propósito del libro de Proverbios es hacernos conciencia del daño que
que hay en vivir fuera de la voluntad de Dios. Es un daño muy grande, es un daño muy doloroso, hermanos, el que hay que pagar a veces cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que el anhelo, ¿verdad?, que hay en nuestro corazón es que estas personas cambien, que estas personas puedan salir de ahí para que puedan ver la misericordia de Dios sobre sus vidas, ¿verdad? Para que ya no sigan pagando las consecuencias de su comportamiento, de su proceder, ¿verdad? Porque estas personas siguen actuando de la misma manera, siguen hablando de la misma manera, ¿verdad? No hay un cambio, no hay una transformación porque no le quieren dar la oportunidad a Dios. Mientras dice que el camino de los que buscan hacer la voluntad de Dios está lleno de beneficios para ellos y para los que les rodean. Dos caminos diferentes, dos caminos totalmente enmarcados claramente para los hijos de Dios. Por eso es que tenemos que rechazar el mal y mantenernos nosotros como hijos de Dios fieles a Dios, ¿verdad? Porque nosotros queremos recibir la bendición de Dios, nosotros queremos permanecer en la justicia de Dios, pero si nos alejamos de Dios, hermanos, eso no es posible, ¿verdad? Por eso es que dice que nos necesitamos permanecer fieles a Dios, permanecer, hermanos, en comunión con Dios. No olvidarnos, ¿verdad?, de los propósitos de Dios, no olvidarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere cuidar nuestras vidas siempre. Pero si nosotros, ¿verdad?, nos apartamos o nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, podemos sufrir las consecuencias que el necio sufre. Así es que Dios nos ayude, que Dios nos aparte, hermanos. Ese tiene que ser nuestra oración, nuestro deseo, nuestro anhelo, ¿verdad? De que Dios nos aparte de estas cosas. Porque queremos vivir una vida que agrada a Dios. Queremos vivir en la voluntad de Dios. Queremos vivir, ¿verdad?, una vida justa delante de los ojos de Dios. Y solo lo vamos a lograr viviendo en comunión con Dios, hermanos. Acercándonos cada día más a Él, reconociendo nuestros errores, porque hay que reconocer cuando actuamos mal, hay que reconocer cuando estamos de repente actuando, hermanos, de una manera que no le agrada a Dios. Amén. Así es que este fue el estudio, hermanos, el último estudio del libro de Proverbios. Sé que ha sido de bendición y continuemos estudiando la palabra, continuemos estudiando los proverbios que cada vez el Señor nos habla y nos aconseja a través de su palabra. Y los proverbios son una arma, hermanos, algo que siempre va a ser una bendición para nuestra vida, ¿verdad? Una herramienta que siempre nos va a ayudar para no cometer errores, ¿verdad? Para apartarnos del mal. Amén. Así es que póngase de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Bendito